Martín Landaluce, amigos y amigas, es el factor X español en este Miami Open. Llegamos a la cuarta ronda, llegamos a la segunda semana de competición. No está Alcaraz, no está Rafa Jodar, no está Davidovich. Nos queda Tintín, Diego. La gran sorpresa del Miami Open se ha cargado a Luciano Darderi, a Marcos Girón, a Karen Khachanov. Viene de la fase previa. Una victoria más le acerca inexorablemente al top 100. Y el gran partido que se nos viene ahora es contra precisamente el verdugo de Carlos Alcaraz, Sebastián Corda. Partidazo en ciernes, no quedaba otra que analizarlo aquí en Punto de Break. Totalmente, Magic, que los caminos del tenis son inescrutables, ¿no? Cuando Totalmente. parece que está en su peor momento, cuando ya el foco mediático se desplaza de manera evidente a Jodan y empezamos a hablar, no, tiene más potencial, el andaluz se ha quedado estancado, seguro que tú tienes algún amigo que te dice, oye, Martín, se ha quedado, pues ahí está, ha llegado a Miami, donde ya cogió su primera victoria en Masters 1000, se adapta muy bien a las condiciones en Florida y aquí está haciendo, creo yo, el mejor tenis de su carrera profesional, con 2 victorias de mucho mérito, de mucho prestigio, y ya no solo la victoria, sino el cómo las ha conseguido, ¿no? Superando adversidades, altibajos, remontando marcadores adversos, bueno, confianza por las nubes, y una vez en octavos de final, pues hay motivos para soñar, la verdad. Lo que tú decías, ¿no? Es verdad que el andaluce venía de caer pronto en varios challenges en Francia, en seguir un poquito, ¿no? En esa zona casi purgatorio entre los challengers, porque acumulaba de vez en cuando buenos resultados en challengers, pero no lo suficiente como para dar el salto al circuito ATP. Aquí en Miami, recordemos, entra con una wildcard a la fase previa. En la fase previa se carga a Shimabukuro y a Thiago Tirante. En el tercer set del partido contra Tirante es durísimo, porque recordemos que el andaluz está representado por IMG, que a su vez es quien controla el torneo de Miami, por eso tuvo una wildcard hace tiempo y por eso consiguió su primera victoria en Masters 1000. Y luego en el cuadro final, sobre todo ese partido que para mí es el punto de inflexión, ¿no? Contra Darderi, un partido en el que está dominando y jugando a las mil maravillas, 6-3, 5-4, saca para ganar el partido, le rompe Darderi en un juego horrible, algo parecido a lo que le pasó Corda contra Alcaraz, es un guión muy parecido porque luego en el tercer set, contra todo pronóstico, el andaluz se repone y se lleva la victoria. Y ayer contra Khachanov, pues para mí ha encontrado ese puntito de entereza mental renovada en los momentos importantes, que está marcando la diferencia, porque a veces el andaluz era un tenista que se desdibujaba un poquito, ¿no? En momentos de presión, y en este torneo de Miami está jugando a un nivel espectacular, como tú también bien comentabas. Aquí tenemos nuestros amigos de Insights que nos dejan un poquito lo que es el cuadro, ¿no? La estructura de cómo está jugando Martín, y hay varias cosas que llaman la atención, Diego. 7,9 de nota al saque, está aprovechando muy bien su primer servicio. Recuerdo cuando el andaluce salía, ¿no? Al circuito, que hablábamos de que para la altura que tenía y que tiene, podía mejorar un poco el saque. Yo creo que esa progresión en el saque la estamos viendo, y estamos viendo un andaluce que con el primer servicio hace bastante daño. Por delante de la media del circuito en varios aspectos, sobre todo lo bien que está finalizando los puntos, 73% de conversion score, de esos puntos en ataque que es capaz de finalizar a su favor, atacando también bastante, un 25%, aunque estamos viendo que los rivales para ganarle al Alcaraz, por ejemplo, están en un 30%, Corda contra Carlos estuvo en un 33%, así que de cara a ese partido contra Corda, ahora iremos con ello, quizás tiene que subir incluso más el porcentaje, y un 55% de puntos desde la línea de fondo, es decir, se está imponiendo a sus rivales desde la línea de fondo, en la cual brilla esa derecha, ¿no? 7,7, el mejor golpe del andaluz, Diego, sobre todo la invertida, está haciendo mucho daño a sus rivales con ella. Sí, ha encontrado ese equilibrio anhelado por todos los tenistas, ¿no? Esa agresividad controlada, esa agresividad con margen que les permite dominar los puntos, pero cometer pocos errores para lo agresivo y lo propositivo que está haciendo. Probablemente el bote bajo que impera en las pistas de Miami le está ayudando mucho a jugar a la altura de la cintura, Sí. a jugar bastante plano y largo, como hemos visto en estos partidos, y la verdad es que está desplegando un gran nivel. También el factor mental, como tú decías, que yo creo que es más un tema también de confianza, ¿no? Incluso también de tener menos presión, menos foco mediático sobre él, le ha podido ayudar. Bueno, ha encontrado muy buenas sensaciones y para mí muy sintomático ese alto porcentaje en puntos ganados desde el fondo de la pista. Lo va a tener que mantener ante Corda, que es un jugador que yo creo que tiene un estilo similar al suyo, y ahora veremos las claves, cómo se pueden hacer daño mutuamente, pero desde luego que son números que nos hablan mucho del buen nivel del que está haciendo gala el madrileño y de la confianza con la que llegará aquí. La verdad que este partido no es fácil porque Sebastián Corda viene un nivelazo, pero
Martín va a poder hacer cosas para llevarse la victoria. Yo creo que tiene armas para, por lo menos, incomodar, por lo menos que desde el fondo de la pista esté la cosa bastante igualada. Pero como decimos, no va a ser fácil. Yo te voy a lanzar las 3 claves, Diego, y ya tú me ahondas en ellas porque hay mucha tela que cortar. Y te las lanzo a la vez. Lo primero, para mantener esa agresividad, porque creo que este es un partido en el que los dos van a querer tomar el control de los intercambios, van a querer golpear fuerte primero, y en Miami estamos viendo que el que golpea primero golpea 2 veces. ¿Y cuáles son las grandes armas de Martín? ¿Cómo puede hacer daño a Korda? Primero, tocar mucho a derecha. Ese drive invertido tiene que ser fundamental para, sobre todo, jugar profundo y evitar que Korda acampe en la zona de revés y se suelte con los paralelos. Si él es quien domina con el drive invertido, será una gran señal. Ese alto porcentaje de primeros saques, mantener esa nota de en torno al 8 con el servicio, para mí también es fundamental porque es lo que le va a permitir ir desahogado en su turno de saque y poder atacar primero, como decíamos. Y muy importante, tú decías, ¿no?, que el andaluz es un tenista que juega largo, que juega profundo, que juega plano. Y Korda ya vimos contra Alcaraz que si tiene un poquito de espacio, si tiene un poquito de tiempo, te mata con esos cambios de dirección, con esos paralelos. Entonces el andaluz viene jugando todo el torneo una bola muy pesada, plana, pero a la vez bastante profunda, mantener esa profundidad, que sus bolas aterricen cerca de la línea de fondo, para que Korda, oye, siempre se vea obligado a golpear con un margen de error, con un nivel de precisión que tiene que ser mucho mayor, con un margen de error mucho menor en sus golpes. Sí, totalmente, muy de acuerdo. Le está funcionando especialmente bien la derecha. Tiene que intentar pues ponerse con ese golpe para dominar. De ahí que el primer jaque sea muy importante, pero también el resto. Yo creo que también tiene que aprovechar que, oye, no tiene ninguna presión. Él ha hecho su torneo, está en octavos de final. Yo creo que ahora mismo el foco, la presión la tiene Korda, que ha ganado el número 1 del mundo, que además juega en su país, que probablemente la atención mediática esté puesta sobre él, y tiene que intentar ser agresivo, quitarle tiempo al estadounidense, que no sea él quien puede mandar, y a partir de ahí encontrar su tenis. Vamos a ver, yo creo que le interesa más jugar de derecha a derecha que de revés a revés. Ahí yo creo que Korda tiene un poquito más de ventaja. Entonces, en cuanto tenga un poco de margen para meterse en pista, pues tiene que intentar cambiar con derechas paralelas y bueno, que no haya peloteos excesivamente largos ni vertiginosos, porque ahí es verdad que el estadounidense tiene un puntito más quizá de consistencia y de potencia. Te voy a tirar una cosa, ahora cuando hablemos de Korda, hablabas tú de que tiene un poquito más quizás de consistencia, también un poquito más de variedad. El andaluz no está promediando demasiada variedad en este torneo, solamente un 14% de sus golpes son lo que se llaman esos golpes de variedad, los variation shots, y Korda ayer contra Alcaraz se salió, y ahora vamos a andar en ello, tirando esos golpes, pues ese slice cortito que en Miami se queda prácticamente muerto y que le complica al rival. Yo creo que pueden ser aspectos muy a tener en cuenta por parte de este tipo, ¿no? Un Sebastián Korda que tenemos que hablar de él porque es un poco a veces un jugadorazo dormido. No quiero decir gigante porque todavía no se ha ganado el estatus de gigante, pero para mí es uno de esos tenistas que siempre tuvo el potencial de hacer mucho más con su tenis, con su carrera. Ya tiene 26 años y a mí me parece mentira que todavía Korda no haya hecho un gran resultado en un Grand Slam, porque talento tiene. Ese ball striking espectacular desde el fondo de la pista lo puso en liza contra Alcaraz y ya vimos pues toda la capacidad que tiene para repartir y para convencer cada vez que juega al tenis. Pero Korda no lo va a tener fácil, va a tener que aplicar una serie de claves que no son muy lejanas a lo que hizo contra Alcaraz, y las he puesto en grande y porque creo que son bastante claras. Primero, Diego, como tú decías, buscar esos intercambios de revés. Juega un revés precioso Korda, muy plano, bota muy bajito, puede ser muy profundo. Por ahí puede quizás arrinconar al andaluz. Si es capaz de ser profundo y de pegar cerca de las líneas del pasillo de dobles, la andaluza no va a poder entrar con la derecha invertida y va a ser Korda quien tenga tiempo luego para tirar el paralelo, los paralelos. Qué exhibición de paralelos dio contra Alcaraz. Y es un poco, para mí es un poco los golpes que elevan el techo de Korda, y ya sabemos que encima, si Martín le consigues desplazar lateralmente, si lo obligas a golpear, digamos, mientras se desplaza, va a sufrir la andaluza. A él le gusta golpear parado, con las piernas bien metidas en la línea de fondo, ya sea con la derecha invertida o ya sea con esos golpes planos que tiene, ¿no? Y para mí muy importante para Korda, porque lo hizo contra Alcaraz y es ganar la batalla del saque resto. Estuvo con el saque a un nivel Korda sensacional, a mí me sorprendió bastante lo bien que sacó. Normalmente saca bien, pero no a este nivel. Si se mete en ese terreno de los 10, 11 o 12 aces, como hizo contra Carlos,
Martín lo va a tener difícil para ser él quien golpee primero. Si a esto le sumamos el tema de la variedad, ¿no? Que vaya variando de vez en cuando, que le tire un slice cortito para que el andaluz a lo mejor tenga que amagar con subir a la red, que le tire algún golpe de angulito corto. Yo creo que Korda puede tirar también, echar mano de esa finura quizás técnica que es ligeramente superior al andaluz y que por ahí también puede sumar un extra de puntos que la hace. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que el margen de mejora que tiene Korda para dar ese último salto cualitativo es quizá bajar un poco el nivel de riesgo, la potencia de sus tiros, porque juega muy limpio, tiene una facilidad tremenda de fondo de pista y muchas veces yo creo que se precipita buscando más de lo que realmente necesita. Es una cuestión de mejorar un poco la movilidad para estar dispuesto a ganar el punto en 5 golpes en vez de en 3. En el momento en el que entienda eso, yo creo que va a dar ese salto de nivel que se intuye en él desde hace tiempo. Vamos a ver cómo influye la victoria contra Alcaraz, porque este tipo de sucesos inesperados pues pueden ser un arma de doble filo. Está claro que te dan mucha confianza, pero no sería desde luego ni la primera ni la última vez que vemos como un jugador, después de conseguir una hazaña inesperada, pues naufraga en el siguiente partido porque no ha sido capaz de interiorizar bien lo que ha sucedido, porque, bueno, siente un poco la presión, el foco mediático, o porque realmente pues esa diferencia de nivel que se va a encontrar, pues no la asume. Entonces, bueno, pues quizá ya hay esperanzas para el andaluce. Desde luego el español va a necesitar un gran nivel, porque yo creo que Korda, como tú dices, tiene un puntito más de variedad, de consistencia, y vamos a ver cómo se desarrolla el partido. Diego, pasamos a lo que nos gusta, pasamos al lío. Predicciones. ¿Quién se lo lleva? Martín, Sebastián. Hemos dicho, los dos juegan parecido, quieren proponer desde el fondo, cambiar con los paralelos, tenis plano. Quizás Korda es un poquito más orfebre, Martín es un poquito más trailer, en el sentido de que te atropella quizás más. Korda tiene más armas para construir los puntos, pero va a ser cuestión de quién esté un poquito más fino con el saque, quién reste más profundo, quién consiga llevar a su rival a su zona de preferencia. Korda más al revés, el andaluz más a la derecha. Por otro lado, a nivel mental, el andaluz debería jugar con más libertad. Korda, por el contrario, podría causar la resaca del éxito. Hay argumentos para los dos, así que yo ya te dejo que me digas por quién vas, quién crees que va a ganar. Bueno, la verdad que cualquier cosa puede pasar. Aquí hay que mojarse, Diego. Cualquier cosa puede pasar. Esto no hemos hablado mucho de táctica de partido y va a ser muy útil, yo creo. Pero yo la verdad es que soy un fiel defensor de la resaca del éxito. Más que nada porque yo la acuso constantemente. Cada vez que hago algo muy bien, luego la cago. Cada vez que hace una crónica de una final de Grand Slam, al día siguiente está vacío, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que Korda es de mi club y creo que después de conseguir algo espectacular, pues va a bajar el nivel bastante y Martín lo va a aprovechar porque está jugando muy bien y porque este puede ser su gran momento. Una victoria más le acerca al top 100. Algo que necesita para entrar directo a Roland Garros y evitarse las fases previas, y yo creo que hay motivos para confiar plenamente en el español, así que obviamente de manera objetiva el favorito es Korda, pero mi pronóstico es que gana el andaluz en 3 mangas. Partido espectacular y victoria de Martín. Bueno, yo voy a ser un poquito a lo mejor la voz del aguafiestismo y de la cordura en cierto modo. Voy a apostar por Sebastián Korda, que yo creo que el nivel que jugó es nivel top 10 y el andaluzo todavía quizás no está ahí. Ojalá me equivoque, ojalá aciertas, porque vamos con Martín Andaluce. Y ahora quiero que la gente en comentarios nos deje si de verdad apuestan por Tintín, si creéis que vamos a meter un español en cuarto de final de Miami o si creéis que el nivel de Korda contra Alcaraz lo va a replicar y va a ser imposible para él. Dejádnoslo en comentarios, como siempre un gustazo estar aquí contigo, Diego. Vamos, Martín, ahí estaremos para vivirlo en directo, ya sabéis, a partir de mañana, no sabemos todavía horario, lo informaremos aquí y en la web, y nosotros que volvemos enseguida con más vídeos. Un abrazo. Muy bien, gracias. Chao, chao. Adiós.